Ahí está. Ahí está bien. Quería consultar, profe, si había algún formato de entrega del trabajo, como algún parámetro de letra, de fuente. Bueno, muy buena la pregunta porque algunos ya me lo han hecho por privado y sirve esto para poco clarificar el tema del formato de la presentación. El formato básicamente debe tener una carátula, no exijo medidas, letra, o sea, una presentación en la cual te presentás la materia, el nombre digamos, tu nombre y el nombre del profesor, bien, y fundamentalmente esa carátula debe tener el título de tu trabajo. Es decir, de qué se trata el trabajo a través de un título, ¿bien? No sé, trabajo final referido a indemnizaciones, o sea, o extinción en general, ley, ley bases 27742. Bueno, el trabajo que hayas o el tema que hayas elegido. Entonces, el título sería el tema puntualmente que has elegido. Posteriormente, el desarrollo, está bueno empezar con los objetivos que te planteas a través de este trabajo. Es decir, qué te ha motivado a hacer este trabajo? Y posteriormente, el desarrollo que vos haces con total libertad, ¿no? Es decir, cuadro comparativo, una reseña histórica de ese tema, eh, todo, digamos, lo que conduzca a hacer el desarrollo de ese trabajo con una conclusión que tendrá y al final colocar las fuentes de las cuales te has servido. Yo decía en alguna clase que también di y creo que está en el video que grabé, no hay problema en usar los motores de búsqueda, eh, lo que llamamos hoy inteligencia artificial, si bien es algo más amplio ese tema, porque hay diferentes buscadores o diferentes aplicaciones para inteligencia, citar a dónde recurriste y eso fundamentalmente es el trabajo, es decir, no tiene puntualmente un formato particular. Algunos ya me han ido presentando los trabajos, vienen en un PowerPoint, lo han armado en PowerPoint, otros en Canva, después lo han impreso en PDF, bien, para poderlo subir. Eh, Podés anexar alguna planilla que quieras, si se trata de algún tema de cálculo, pero el trabajo en ese sentido no tiene un formato estandarizado, porque, y un poco uniéndolo, ir diciendo esto que decía, de que voy a ir diciendo a lo largo de esta pequeña clase de consulta para ustedes y la voy a grabar para que puedan algunos otros que no se hayan podido conectar por temas de agenda, de trabajo o lo que fuere. El propósito que tiene este trabajo es dar la libertad al alumno para que pueda elegir un tema y mi sugerencia ha sido que aprovechen de elegir un tema que ustedes crean que, ya sea por el trabajo en el que están actualmente, que les pueda llegar a ser de utilidad, ya sea porque tienen miras de aplicar en alguna empresa en particular, alguna actividad en particular. Eh, la idea es que sea un trabajo que les pueda servir también como una herramienta de investigación para algo concreto. Entonces, ustedes cumplirían un doble propósito, que es cumplir con la materia, cumplir con porque aunque ustedes no crean, de la elaboración que ustedes hacen, me interesa mucho también la opinión que ustedes ponen, que eso no se hace con inteligencia artificial. Yo no le puedo decir a un robot, me puede decir qué opinás de tal tema y copiarlo. Es decir, la idea es que ustedes usen la herramienta para traer información
y ustedes poner en ese trabajo lo que ustedes opinan sobre ese tema. Eso es lo que a mí realmente más me interesa, y créanme, hay trabajos muy lindos que ya me han estado subiendo y que de alguna manera me satisface el objetivo de esta parte de la materia, o de esta materia en la parte final de la tecnicatura, que no debe tender tanto ya a aspectos de liquidación puntual, sino de interpretación de lo que ustedes, de los temas laborales. Es decir, el profesional en materia laboral tiene que destacarse por el análisis de la información más que por la confección. Porque la confección, ustedes se van a dar cuenta, si es que ya están trabajando muchos, están los sistemas que desarrollan la liquidación. Entonces, en algún momento nosotros nos replanteamos que el que ustedes vean una liquidación es más a los fines de que sepan que es un costo laboral, por ejemplo, cuánto sale o cómo se calcula una indemnización, eso sí lo tienen que saber, pero porque son cálculos puntuales que les van a pedir, pero en realidad la mayor parte de la profesión va a ser, no sé, viene una liquidación que la trae un estudio externo, que ustedes sepan leer un recibo, leer un 931, saber cuál es el costo de esa persona dentro de la compañía, saber si bien, por ejemplo, las asignaciones familiares las paga ANSES, saber cuáles son los requisitos para poder acceder. Entonces, el trabajo final, en esa búsqueda que ustedes van a hacer, en esa investigación, lo que nosotros terminamos evaluando es si han podido desarrollar, después de este cursado, al menos en parte, y despertar esa idea de la investigación en el trabajo, la curiosidad, el pensamiento crítico. Bien, de repente comparar legislaciones, es decir, el profesional en materia laboral se va a destacar de acá en más por lo que puede hacer liquidando, por lo que puede hacer interpretando toda la información que se les va a presentar en el área de recursos humanos. A ver, Joana, ha levantado ahí la mano. Sí, profe, una consulta. Mi idea era hacer una comparación entre convenios colectivos de acá de Argentina y de Uruguay, por ejemplo. Le comento, yo me desempeño como controladora de tránsito aéreo y Bien. tengo la idea de hacer esa comparación entre los dos convenios en cuanto a horas de trabajo, licencias, Bien. vacaciones. ¿Sería interesante ese trabajo Sí, o voy a por mí, otra rama? a mí me resulta como docente muy interesante ese tema, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, ok, perfecto. Porque, insisto en esto, te está sirviendo a vos, siento que te está sirviendo a vos, que te está moviendo a investigar, a buscar algo que te va a costar un poco seguramente, y ahí ese es el valor que yo le voy a dar a estos trabajos. Es decir, es como un cambio de paradigma también. Yo sé que por ahí es un poco más. eh, yo soy más pretencioso en lo que quiero que quede de esta materia, más que que ustedes sepan una liquidación, hacer una liquidación. Es decir, yo voy un poquito más allá de que ustedes, esta materia les deje esa capacidad o esa competencia, para hablar un poco mejor, de pensamiento crítico, investigación, el poder de alguna manera salirme un poquito de la zona de confort que suele decir uno, y que yo, leída toda la materia, he logrado ver todo lo amplia que es, decir, bueno, a ver, tomo este tema, lo investigo,
y lo comparo a su vez con legislación de otro país. Tengo ya casos que se han planteado en esa dirección, por ejemplo, para comparar con otro país, alguien que me planteó que tiene una idea futuro de, por ejemplo, irse a otro país. Entonces ya le está sirviendo un poco desde la legislación nuestra poder hacer una comparación con otro país al que va a ir. Entonces, eh, yo, si concretamente en esta pregunta que vos haces, creo que va a ser un tema muy bueno y muy también particular, ¿no? Porque también eh, el hecho de encontrar trabajos que son muy diversos, eso está bueno, ¿no? Así que sí. Perfecto, profe, gracias, muy amable. Bien. Hola, profe. Valeria. Buenas tardes. Sí. Perdón, recién me he podido conectar. No, está bien. No hay problema. ¿Sabe que yo le quería preguntar? Bueno, a mí me interesó mucho el tema de la extinción de la relación laboral por jubilación, digamos. Sí. Yo justamente he estado viviendo en Portugal y en España y, bueno, es muy diferente todo. Sí. Y también en cuanto a lo que sería las edades, o sea, no sé, me parece un tema muy Sí. interesante, porque era algo era un tema que se tocaba mucho en los trabajos que he tenido. Entonces, quería preguntarle si estaba bien Sí. justamente hacer eso, como la comparación de eso acá Bueno, en otros países. excelente. Mira, un poco para complementar lo que le estaba diciendo recién acá a Joana, yo no he tenido tiempo de llegar a la parte previsional, pero es una pregunta que ustedes en el ámbito de los recursos humanos es muy común que hagan los trabajadores y quizás a veces hasta uno mismo como trabajador de decir eh, cómo se forma, o, no sé, cuál es la fórmula para obtener la jubilación o cuáles son los requisitos acá en Argentina, porque tenemos una cuestión de requisitos y después de cálculo, cómo se llega a esa jubilación, ¿bien? Entonces, por ejemplo, es muy curioso cómo uno logra encontrar a través de estas cuestiones respuestas a, por ejemplo, gente que ya está con los requisitos para jubilarse y sigue trabajando. Y muchas veces llegan, cuando uno pregunta, no es porque la persona, muchas veces puede ser porque le gusta, pero muchas veces también es porque sabe que una vez que se jubile, en función del sueldo que tiene, cuando hace los cálculos dice, no, voy a ganar un 50% de lo que actualmente estoy percibiendo, por ejemplo. Entonces, si vos puedes, si tienes la posibilidad, y más que has tenido una vivencia, lo cual te va a hacer que sea más un poco, no solo desde la teoría, sino desde algo práctico, de haber estado en un lugar, hacer un comparativo con nuestro país. Para mí también me resultaría, o me resulta, si me presentas un trabajo así, muy interesante, muy innovador, muy diferente también. Así que bienvenido sea. Y como te conectaste recién, un poco lo que estaba diciendo al principio, le decía acá a Pablo y que justo también me preguntó un poco del formato del trabajo en sí, que yo le decía es muy libre, porque finalmente también algún otro en el foro me preguntó el tema de la cantidad del trabajo. El trabajo, ustedes apunten a la calidad más que a tanto. Es decir, yo decía 5 páginas pueden ser igual o más rico que 50. Es decir, que a mí el tema, en este caso el que vos estás planteando, me parece muy interesante, igual que el que planteó acá Joana, y, y que te va a servir para la materia, para el interés que nosotros estamos buscando o persiguiendo con esta evaluación final, y para vos, para satisfacer tu curiosidad, para enriquecer la, la profesión que vos has elegido, porque créanme que de acá en más la distinción de ustedes va a estar dada por estos elementos, estas
estos valores agregados que demos, va a ser una manera de defendernos frente a los sistemas, que en el buen sentido yo digo defendernos de que no nos reemplacen, porque esos sistemas requieren ahora mucha interpretación y análisis. Ese es el cambio de paradigma de hoy, de lo que sería la materia laboral que yo vengo analizando ya hace tiempo, cuando empecé a ver que los sistemas empiezan a darnos toda esa información que antes llevaba mucho más tiempo. Es decir, yo cuando liquidaba en la década del 90 recibo, o sea, hacía liquidaciones de sueldo, se hacían manuales. Es decir, en Excel, ni Excel, a veces eran, le estoy hablando en el 92, cuando yo empecé a trabajar, se liquidaba manual, se pasaba un libro de sueldo manual, y lograr ver hoy en estos años toda la evolución que hemos tenido y que esos sistemas no nos hagan desaparecer a los profesionales en materia laboral, sino que al contrario, ha resurgido o se ha jerarquizado el área de recursos humanos y obliga a tener técnicos, después algunos seguirá haciendo la licenciatura, es decir, gente que se especialice en esto, pero ya van a ver que más que para la liquidación en sí es para la interpretación, el control de esa información, el control de que lo que hacen los sistemas sea correcto, el responder a los trabajadores las preguntas, el responder al cliente, el proponer cosas, empezar a ser más proactivos, ¿no? El ver cómo puede optimizar estos recursos humanos, en el buen sentido, digo, ¿no? Es decir, de que todo sea más justo, de que la gente esté contenta, de que bueno, se pueda lograr algo más armonioso. Bueno, ese es el rol de ustedes. Y, por ejemplo, si vos planteas estos trabajos, véanlo más que solo cumplir con una materia que se los está pidiendo hoy y que quizás de otro modo no se hubieran motivado a esto, sino que es un trabajo que ustedes después pueden, digamos, en cualquier conversación, en cualquier trabajo que estén, van a poder de alguna manera volcar eso que investigaron, y eso es el propósito del trabajo en sí, de la cátedra. No sé si en eso fui más o menos claro, Valeria. Sí, Bueno. sí, profe. Bueno, muchas gracias igual por la retroalimentación. Sí, la idea, obviamente que a los que nos gusta el tema laboral sería mucho más interesante a lo mejor tener un poquito más de tiempo para profundizar algunas cosas. No obstante, quedo abierto en el futuro, más allá de cuando tengan alguna duda, siempre hay alumnos que me preguntan alguna cosa, alguna inquietud, en lo que yo les pueda ser útil, porque el propósito desde este lado ha sido llevar un granito de arena a lo que es todo lo que hace a la materia laboral, ¿bien? Y yo desde que nació, si bien yo tengo la formación de contador, celebré siempre que existiera el profesional que se especializa en todos los aspectos de lo laboral, porque, por ejemplo, el contador es más técnico, lo que sería lo que le llamamos duro, pero abarca tantos temas, desde la selección eso ustedes lo han estado viendo a través de las materias, desde que ingresa una persona a elegir el perfil, por decirlo así, que es una cuestión ya también más de análisis psicológico, ¿no? De evaluar cosas puntuales para un determinado puesto, el orden, la importancia del orden, de toda la documentación laboral, los legajos, y hasta llegar a lo que sería un poco más duro, que es esta parte de liquidación, ¿bien? Saber interpretar y leer toda la información, qué es un concepto remunerativo, qué es un concepto no remunerativo, que los conceptos no remunerativos no forman parte en una indemnización, que no están sujetos a aportes y contribuciones,
salvo, por ejemplo, el convenio de comercio ahora que para obra social y sindical también toma los no remunerativos. Eso fue como un desvirtuar el concepto de lo que es remunerativo y no remunerativo, ¿no? Es decir, un no remunerativo que es a su vez remunerativo para obra social. Bueno, que ustedes logren ver y que eso es un convenio. Por eso también algunos han elegido analizar, comparar con otros convenios, que está buenísimo también, porque a lo mejor en la empresa en la que están trabajando es de otro rubro, gastronómico, construcción, agropecuario, no sé, y a lo mejor dicen, o sea que es mucho más amplio. Imagínense que por eso desarrollar esta capacidad de analizar, ustedes por ejemplo, entran a cualquier empresa ahora, lo primero que tienen que hacer en esa primera filmina que decía fuentes de información, bueno, buscar el convenio colectivo, o sea, la ley aplicable. A veces hay convenios empresa, que es un convenio hecho, porque es tan grande la empresa que hace un convenio con el sindicato. Bueno, lo primero tienen que pedir eso, las escalas de sueldo, es decir, ya saben por dónde ir y estudiar en particular esa rama en la cual yo estoy ejerciendo. Eso es lo que siempre les recomiendo a todos ustedes que, digamos, que están hacia adentro de lo que es un área de recursos humanos, la importancia de estudiar la actividad en la cual están desarrollando su profesión. Para lo cual, bueno, hoy se han llevado herramientas que les ayudan a hacer o abrir la mente a cómo hago esta investigación. Y bueno, el trabajo final cierra un poco eso con un tema puntual, porque bueno, quizás ustedes dicen, bueno, elegí un tema, podrían haber elegido muchos más, pero así como hoy hacen este trabajo, mañana pueden hacer investigaciones específicas, análisis puntuales, inclusive hasta análisis que les pueden ustedes sugerir al cliente que se podrían hacer para mejorar algo. Y bueno, yo creo que si eso se logra, vamos a estar satisfechos de decir, bueno, dejamos en esta cátedra un granito de arena para ustedes. No sé si, bueno, tuvo Pablo, Joana, Valeria, no sé si Samantha o Jime tienen alguna duda en especial. No obstante, si en estos días hasta la fecha de entrega necesitan tienen alguna duda particular, también me pueden escribir ahí en la plataforma. Está digamos, como un messenger, digamos, los que somos más viejos usamos esa palabra, donde pueden puntualmente hacer consultas o van haciendo alguna consulta que surja específicamente del trabajo que estén haciendo. Y bueno, deseándoles lo mejor en este tránsito. Esta parte la he incorporado este año, o sea, a partir de este año incorporé, si bien esta materia es asincrónica, la idea es que ustedes puedan hacer por eso incorporé esto de algunas conexiones para un poco conocernos mejor y a veces uno interactuando así clarifica mejor las cosas. Profe, por mi parte, creo que respondieron los chicos hicieron algunas consultas, Bien. era sobre el formato, y yo estaba haciendo más o menos un trabajo parecido al de Joana, pero con el convenio colectivo de comercio, o sea, de empleado de comercio, que es el que estuvimos viendo, Bien. y empleados no docentes de las universidades nacionales, que es lo que yo más o menos estoy trabajando. Excelente. Así que más o menos ya tuvieron respuestas y dudas. Eso es lo que quiero que les sirva. Miren, yo los trabajos finales, siempre cuento una anécdota que me pasó en la universidad de un trabajo que yo le puse mucho esmero. Antes se entregaba todo en papel, así digamos, no existía esta cuestión de poderlo pasar en formato. Entonces lo armamos en carpeta y demás. Fue un trabajo que hice con otro compañero.
Y recuerdo ver al profesor que dejó las carpetas, que nos retiró arriba de un armario, ¿bien? Entonces dije, qué esfuerzo grande que ese trabajo quedó como, creo, cerrado. Sí me sirvió a mí, porque fue un trabajo que yo tuve la posibilidad digamos, hacer esto en ese momento, que se hacía un poco más rudimentario, con libros, no tanto con internet, ¿no? Estoy hablando de década del 90, pero el trabajo, fundamentalmente, sepan que es un trabajo que nos interesa que les sirva a ustedes, que no sientan que es un trabajo que fue, digamos, solamente para evaluar una materia, que lo analizamos también desde este lado, lo miramos. Obviamente que la nota tiene un grado de subjetividad de parte de uno, de cómo le impacta, ¿no es cierto?, ese trabajo, pero en realidad los leemos, los analizamos y lo que estamos viendo que en este grupo digamos, que tenemos unos trabajos muy lindos y bueno, eso satisface de que vos el día de mañana puedas decir, bueno, este trabajo no solo me sirvió para sacar la materia, sino también me sirvió para mí, para algo concreto. A ver, Jimena. Ah, Sí, ahí está, profe, otra vez. una consulta, sí. No sé si hacer la comparación entre los dos convenios respecto de todo lo que sería extinción, licencia, o focalizar un poco más en el tema en el que yo trabajo, que son licencias. Yo lo haría más focalizado a las particularidades que tiene respecto, por ejemplo, las licencias, el tema de los docentes no formales con comercio, por ejemplo, Bien, bien, bien. Gracias. el régimen de licencias. Sí, licencia y franquicia, que es lo que más Exacto, me... exacto. Ahí yo creo que vas a tener bastante para analizar. Sí, porque me parece que ahora escuchando un poco, si me extiendo en comparar lo que es todo el convenio, los dos convenios, se me va a ir Sí, como muy sí. de todos lados. Bien. Perfecto, entonces, gracias, profe. Valeria, no sé si levantaste, sí. Sí, profe, con respecto al trabajo, al final tenemos que ponerle sí o sí la bibliografía. Si has buscado, porque no sé, podría ser un trabajo que lo desarrollaste vos desde el material que tenés, ¿no? Y vos redactás algo que puede ser que alguien lo haga, pero muchas veces nosotros en los trabajos vamos redactando eh, con digamos, nuestra opinión, vamos elaborando y citamos fuentes. Bueno, por ejemplo, tal autor destaca respecto a tal tema lo siguiente, y suponete vos pones, citás algo que dijo tal autor. Bueno, en esos casos que haces eso, o citaste un periódico o un análisis, un artículo que salió en un lugar, sí, Joana, ahí se está retirando. Bueno, si citaste un artículo, bueno, ¿de quién fue ese artículo? Ir colocando, es todo eso en la parte final del trabajo, citar esas fuentes. Eh, Eso es lo que yo pido, sobre todo para que de alguna manera respetemos esas fuentes que están citadas en un trabajo y finalmente, de alguna manera, lo que nosotros terminamos evaluando es que vos has hecho una investigación y has llegado, te propusiste algo con unos objetivos y hiciste una conclusión de eso, que finalmente esa conclusión es con tus propias palabras. Bien, bueno, dele, muchísimas gracias, profe. No, no, de Tenía nada, esa duda. de nada. Bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa me están escribiendo ahí por la plataforma, no hay ningún problema. Perfecto, profe, gracias. Bueno, Gracias. Gracias.
Bueno, que anden muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego.